El tema que traigo en esta mañana tiene que ver con la bendición del cuidado de Dios. La bendición de tener el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros, basado en este Salmo número 91. Este Salmo, que es un salmo conocido, uno de los más conocidos de las Escrituras, ya que la gente frecuentemente, el cristiano y no cristiano, fácilmente te habla de lo que dice el Salmo 91. Hablando un poquito de la historia, de los antecedentes de este hermoso salmo, su autor es un autor desconocido. La Biblia no registra quién literalmente escribió este hermoso salmo número 91. Por eso se cree que su autor es anónimo. Algunos piensan que quien escribió este precioso salmo fue Moisés, como escribió el Salmo 90, ya que este salmo entra en el grupo de los salmos. Recuerden que los salmos están divididos en 5 partes o en 5 libros. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Y este Salmo 91 pertenece al libro número 4. ¿Por qué 5 divisiones tiene el libro de los Salmos? Si miramos en los escritos de Moisés, la ley, lo que se conocía como la ley del Antiguo Testamento o el Torah o los decretos de Dios para el pueblo, estaban divididos en ¿cuántas partes? Déjame no decir Virgen de la Alta Gracia. ¿En cuántas partes estaban divididos el Pentateuco? Dice el hermano Darío 5, y por ahí oí un 5 también. Bueno, así como el Pentateuco, que significa la palabra penta o que significa 5, los 5 escritos de Moisés, así el libro de los Salmos fue formado de igual manera en 5 divisiones. El libro 1, como ya le mencioné, y este Salmo 91, el Salmo 90 al 92, estos salmos entran en el libro número 4. Algunos creen, como le decía, que fue escrito por Moisés, este hombre de Dios que Dios llama para llevar las noticias a Faraón de que liberte al pueblo de Dios. Otros creen que aparte de Moisés lo escribió algún obrero del templo, aquellos de los que estaban dedicados a Dios, que estaban rindiendo su vida al servicio del Señor en el templo día tras día y que había tenido un encuentro especial con el Señor, y Dios entonces le inspiró a escribir este precioso salmo. Otros se lo tildan al que más salmos escribió, el rey David, a quien nosotros nos deleitamos también leyendo la mayoría de sus escritos, sobre todo en el libro de los Salmos. Un hombre inspirado, al igual que lo que ya hemos mencionado, grandemente por el Señor. Spurgeon, uno de los predicadores del siglo pasado, de los hombres más sobresalientes en la iglesia cristiana de estos tiempos, Spurgeon, al hablar del Salmo 91, dice que de toda la colección de los salmos no había un salmo más alentador e inspirador de la fe como era este Salmo número 91. Así que si Spurgeon, que era un hombre apegado a las Escrituras, que era un predicador del siglo, que las multitudes se reunían a escuchar a un hombre igual que tú y yo de nuestra época, si se pudiese decir, que fue usado grandemente porque la gente caía a los pies de Jesús, al mensaje que Dios ponía en el corazón de este hombre, Spurgeon dice, de toda la colección de los salmos, no hay una colección más que inspire la fe cristiana y que nos demuestre que vale la pena confiar y creer en la protección divina, a esa protección que viene de parte del Señor. Cuando hablamos de la bendición del cuidado de Dios, ¿a qué nos referimos? Es bueno que traduzcamos esta palabra cuidado. Y esta palabra, cuando hablamos de cuidado, se refiere a preservar, a guardar, a conservar. Cuando usted habla que cuida algo o que protege algo,
se refiere a que eso que usted está cuidando lo preserva, lo guarda, lo conserva y lo asiste para que no le suceda nada, para que esté bien guardado, para que esté bien protegido. ¿Qué implica esto? Esta palabra cuidado implica que usted pueda ayudarse a sí mismo, pero que también pueda ayudar a otro ser vivo a vivir o a tener mejor bienestar de vida, y que no le pase ningún prejuicio a aquellas personas que están bajo el cuidado suyo. Y esto lo tomamos de esta definición de un diccionario que se llama definición de. Así que allí sacamos esta información. Esta palabra cuidado o alguno de sus sinónimos que se utiliza al referirse de la protección o de estar bajo la protección divina. Esta palabra es común en boca de todo creyente que día tras día eleva oración a Dios, que tiene puesta su confianza o su fe en un Dios que protege, en un Dios que cuida. Este Salmo 91 es el reconocimiento de un hombre que reconoce que no hay nadie que pueda librarnos, que pueda proteger al ser humano como lo es el Dios a quien nosotros le servimos. Este salmista que escribe el Salmo 91, cuando se inspira en estas palabras, guiado por el Espíritu Santo, lo que quiere presentarnos a cada uno de nosotros, los lectores y oyentes de este tiempo, es que cuando leemos este Salmo 91, veamos al Dios a quien tú y yo servimos como el único grande, el único protector, el único que nos guarda, el único que preserva nuestras vidas, el único que nos libra del mal, el único que está por encima de lo que nuestra mente finita no puede hacer. Para Dios, esas cosas que parecen imposibles para nosotros, Dios la hace posible. Por eso esta palabra protección o cuidado es una palabra común en cada uno de nosotros cada vez que vamos en oración al Señor. No hay un creyente que vaya de rodillas delante del Señor que no le diga: Padre, gracias por un nuevo día que tú me das. Gracias, Señor, por el inicio de una nueva semana. Encomiendo a ti mi vida. Si tienes un vehículo, antes de salir o trasladarte a un lugar, le pides a Dios: protégeme. Líbrame de accidente, líbrame de cualquier imprudencia. Si vas a tu trabajo, le pide al Señor: guárdame de no pasar por ningún accidente, de no pasar por ningún peligro. Depende del trabajo que tú tengas. Siempre es común que nosotros le digamos al Señor: Padre, solo no puedo, pero yo confío en ti, que tú eres mi protector, que tú eres mi ayudador. Este salmo es un salmo de inspiración, es un salmo que debe de ayudarnos a nosotros a afianzar nuestra fe en un ser que nos ha prometido cuidarnos, que ha prometido, como cantábamos al inicio, ser nuestro pastor, cuidarnos en lugares de delicado pasto, confortarnos en los momentos que necesitamos confort, ayudarnos en los momentos de crisis, extendiendo la mano cuando más apurado y necesitado estamos. Y dicho sea de paso, cuando pensamos en el Salmo 91, sáquese de su cabeza que este salmo es un amuleto, o es un salmo que para yo abrirlo en la mesita de noche de mi cabecera de la cama y ponerlo ahí abierto, y como lo abrí allí, Dios ya me va a proteger, va a alejar a los brujos de mi casa. Y yo lo voy a recitar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Contráteme, Juana, y el grupo Guilla para la poesía, que yo doy para eso también. Pero este salmo no es un amuleto. Tristemente, los cristianos, los inconversos, han tomado este salmo como un salmo de amuleto. Que porque yo lo abrí,
y como tengo un recién nacido en la casa, lo abro en el Salmo 91. ¿Y por qué usted tiene la Biblia en el Salmo 91? Usted le pregunta. No, eso es para que me libre del mal. ¿Y usted ve cristiano hablando así? Sin ver. Mire, hermano, no es tener la Biblia abierta en el Salmo 91. No es que eso te va a librar del mal. No es que eso va a preservar tu vida. Tú sabes quién es que preserva tu vida. ¿Quién es que te protege? ¿Quién es que te guarda? ¿Quién es el Altísimo? Es de quien el salmista habla en este Salmo 91. De nada me sirve a mí recitarle el Salmo 91 y no creer en el Dios de quien habla el Salmo 91. Yo tengo que vivirlo. Yo tengo que experimentarlo. Yo tengo que verme en situaciones apretadas de mi vida donde yo pueda exclamar como exclamó el escritor de este Salmo 91 y decirle: Dios, tú eres mi esperanza. En ti yo confío. Y la iglesia del Señor necesitamos creerle más a Dios, orar más, depender más del Señor, dejar de ser tan teórico y aplicar más las Escrituras. Escuchaba el testimonio de la hermana Sonia. Ella es doctora. Ella debiera estar menos nerviosa que nosotros cuando le duele algo o se siente mal. Porque los médicos se supone que ya dicen: si me duele tal cosa, debo de hacer esto o hacer lo otro. Pero miren lo que ella dijo. Yo llego a mi casa sintiéndome mal, me acuesto y le digo, primero ella dice, me pongo a cuenta, le digo: Señor, la cosita que he hecho media rara, perdóname por eso. Pero en tu mano estoy. Que sea tu voluntad. Oye, la doctora, pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender esto, que ante por más grande que se vea el problema, por más abrumadora que se vea la situación, yo tengo que confiar que en Dios está mi esperanza, que Dios es mi castillo, que Dios es mi protector. Exclamar como exclamó el salmista: oh Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Hermano, dejemos de confiar tanto en los hombres y confiemos más en el Dios que nos ha cambiado la vida. Dependamos más del Señor. Porque hasta que no dependamos del Señor, Dios no va a usar a los hombres que están alrededor nuestro para que sean instrumentos para la gloria de Él. Y a través de ello nosotros veamos también la mano de Dios obrando en el problema o la necesidad que tú y yo estamos enfrentando. Pero primero vamos a los hombres antes que acudir a Dios, cuando lo correcto es acudir a Dios y luego que Dios se encargue de usar a los hombres para que sean instrumento en la mano de Dios y nuestra situación mejore de acuerdo a la situación por la que estamos atravesando. No es aprenderte el Salmo de memoria, no es recitar el Salmo, es creer en el Dios del Salmo, es confiar en el Dios de quien el salmista habla aquí. Ahora, mi primer punto dice: ¿quiénes pueden recibir esta bendición de ser cuidados por Dios? ¿Quiénes disfrutan de este cuidado especial del cual habla el salmista aquí? El escritor de este precioso Salmo 91, y dice los primeros 2 versículos, quiero que lean conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista usa aquí la palabra, 3 palabras que tienen que llamar nuestra atención. En este versículo 1 él comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar bajo el abrigo y la sombra del Altísimo poderoso Dios. ¿Qué está transmitiéndonos el salmista aquí con esta palabra? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentir
de la palabra vital, porque cada vez que pensamos o leemos el Salmo 91 y pensamos lo que dice literalmente el que habita al abrigo del Altísimo, nosotros nos imaginamos una ropa, una prenda de vestir, un abrigo como común y corriente usted y yo utilizamos para cuando tenemos frío, que ese abrigo nos dé calor y nosotros calentar nuestro cuerpo. No es a eso que se está refiriendo el salmista cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar viene del original setel, y esta palabra lo que significa es habitación. Habitación, hacer morada con, descansar con. A eso está refiriéndose el salmista cuando habla aquí, cuando analizamos lo expresado aquí por el salmista y pensando en esta frase habita o habitar, se refiere en su original a una palabra griega llamada setel, que lo que significa es habitación, lugar de morada, lugar donde yo me siento seguro, donde yo sé que cuando estoy en ese lugar no hay peligro que me asedie, no hay dificultad que me acorrale, que me pueda dañar, porque yo estoy en mi lugar seguro. Lo que está expresando el salmista a nosotros como iglesia es que cuando tú y yo decimos que habitamos en el abrigo del Altísimo, es que en Dios nosotros hemos encontrado el lugar seguro para nosotros estar y tomarlo como la morada donde ningún peligro nos puede dañar. Por eso el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La cubierta de Dios para mi vida me hace a mí ser cubierto por la misma presencia de Dios. Y por eso, donde está Dios, el maligno no puede entrar. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo el salmista? Que todo lo que decimos, que habitamos bajo la sombra de Dios, que habitamos bajo la morada de Dios, que tenemos a Dios como esa habitación segura, hermano, no hay nada que pueda dañarnos, que pueda quitar esa presencia de Dios cuando nosotros nos hemos amparado bajo la sombra del Omnipotente. Estar cubierto por Dios. Y él usa aquí dos atributos de Dios. Y estos dos atributos, y los atributos son aquellos que resaltan las cualidades, la maravillosa grandeza de Dios a quien tú y yo servimos. Estos dos atributos mencionados por el salmista aquí son altísimo y omnipotente. El salmista en estos atributos lo que quiere dejarnos en nuestra mente es lo siguiente: que no hay nadie tan grande, que esté tan alto, que sobrepase el nivel de Dios. Y cuando habla de omnipotente, está diciendo que todo el poder, grábate eso en la mente, todo el poder le pertenece solo a una persona, y esa persona se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso dice, cuando analizamos esto, cuando pensamos en lo que el salmista dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está cubierto por Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando yo me siento tan seguro, entonces le expreso lo que dice el versículo 2. Como ya yo me siento seguro, estoy en la habitación de Dios, estoy bajo la cubierta de Dios, estoy en el tabernáculo. Piensa en esto: el pueblo de Dios ponía el arca de Dios en un tabernáculo, un cuarto, una habitación, una cortina que era que protegían el arca de Jehová, porque ellos entendían que en ese espacio, en ese lugar, porque todavía no había templo, allí estaba la presencia de Dios. Y mientras el pueblo llevara esta arca y fueran acompañados de esta arca de Jehová, y ese tabernáculo, ese espacio que era dedicado para el arca de Dios, no lo podía tocar todo el mundo. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí con ellos, en medio de ellos, y ganaban batallas.
vencían ejércitos. Y si miramos la historia, cuando David habla que trasladó el arca, que fue trasladado el arca, cuando la tenían los filisteos, ¿cuánta gente mató Dios? Porque no eran las personas que le podían poner la mano al arca de Jehová, al lugar donde habitaba la presencia de Dios, simbólicamente hablando. En este tiempo, la presencia de Dios está en tu corazón y el mío. Ya no necesitamos de una tienda aparte. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dicho por el apóstol Pablo, que tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Y ese templo tiene que guardarse limpio, santo y puro para la gloria del Señor. Yo te pregunto, ¿está habitando Dios en tu vida y la mía? ¿Ha hecho morada Dios con nosotros? ¿Acaso puedo expresar yo lo que está expresando el salmista en el Salmo 91? ¿Qué le puedo decir yo a Jehová? Esperanza mía. Jehová, castillo mío, mi Dios, en ti yo confío. Confiar en Dios, hermano, no es confiar simplemente cuando todo me resulta, cuando todo marcha bien. Confiar en Dios significa que aún en los momentos más oscuros, en los momentos más drásticos de nuestras vidas, en los momentos más difíciles que tú y yo tengamos que atravesar, yo no me rindo, porque yo sé en quién he creído. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque en este proceso que estoy pasando mi carne se destruya, yo sé que un día con mis ojos veré a mi Redentor y estaré por toda la eternidad con Él. Hermano, esto es habitar, esto es confiar, esto es hacer morada con Dios. Y el que escribe este salmo estaba convencido de esto. Y él le decía a Dios, tú eres mi esperanza. Pero nosotros, la iglesia de este tiempo, seguimos esperanzados en otras cosas que no son el Señor. El hermano fulano de tal es mi esperanza. No, el líder fulano de tal es mi esperanza. En ello, hermano, te vas a fracasar. Vas a fallar. No estarás protegido mientras sigas teniendo a fulano de tal o a fulana de tal como tu protección. Como tu cuidador, el único que nos cuida, el único que nos protege, el único que ha decidido pastorearlo, aunque andemos en valle de sombra de muerte, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo. Debemos de dejar de apoyarnos en nuestra propia fuerza, aprender del salmista. Nosotros que tanto leemos el Salmo 91 como que no hay más salmo. Entonces, si lo vamos a leer todos los días, si lo vamos a recitar todos los días, vamos a creer lo que dice el Salmo. Y vamos a creerle de quién está hablando el Salmo. Pero dejemos de usarlo como amuleto y creámosle más al inspirador del Salmo, que se llama Jehová, el Espíritu Santo, quien pone palabra en este salmista que le dice a Dios, tú eres mi esperanza. ¿En quién está puesta tu esperanza? Si hay alguien que pudo experimentar en carne propia esta protección divina, se llamaba el salmista David. Yo no puedo autotitular este salmo como salmo de David, porque la Biblia no lo registra así. Ni ninguno de los que han estudiado más la Biblia que yo tampoco lo han tildado para David. Pero yo lo que sé es que es inspiración de Dios. Es palabra de Dios, y quien lo haya escrito, yo sé que era alguien que había experimentado en carne propia la protección divina, el cuidado de Dios para con él, y por eso Dios le inspira a escribir lo que dice este Salmo 91, que tanto tú y yo nos deleitamos en leer. Pero David decía, hablando de esta protección, hablando del cuidado de Dios que hay para aquellos que ponen su confianza en el Señor, que le dicen a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi torre fuerte, tú eres, lo que dice el Salmo 46, mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Yo en ti confío, Señor, porque tú no me abandonas. Pero hermano, para creer esto hay que vivirlo. Tenemos que pasar situaciones. No hay que estar ni que contento todo el tiempo, de
que la vida no. La vida te va a poner situaciones donde tu fe será aprobada. Llegarán situaciones donde la gente no te va a hacer el coro, donde no vas a ser el más agradable, donde todo el mundo por tú seguir lo correcto te dará la espalda, pero mantente firme, porque si estás en lo correcto, si estás en la voluntad de Dios, el que está mal es el que te da la espalda, porque el que está en lo correcto va a seguir tus pasos y va a glorificar a Dios junto contigo. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado y a la vida disoluta y a la vida liviana cristiana que no queremos tener vidas comprometidas. Queremos venir al culto, apaciguar nuestra conciencia, apaciguar nuestra mente, hacerle coro a los tres hermanitos, a celebrarle los chistes, pero la palabra de Dios ¿para cuándo? La integridad ¿para cuándo? La vida de oración ¿para cuándo? La lectura de la palabra de Dios, el tiempo de coinonía, de sintonía con Dios ¿para cuándo? Siempre me han escuchado decir que no porque usted esté en un garaje, usted es un carro. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No porque usted viva dentro de un garaje, usted es un carro o en una marquesina. Y en el buen español de Arturo es, no porque usted esté en esta iglesia, usted es cristiano. Para que me entiendan mejor. No porque usted porte una Biblia debajo del brazo, por eso usted es cristiano. Para ser cristiano hay que entregarle el corazón a Jesucristo. Hay que decidir crucificar el viejo hombre. Hay que decidir todos los días decirle al Señor, Padre, tú me conoces mejor que yo mismo. Tú sabes de dónde yo cogeo. Tú sabes cuáles son mis vulnerabilidades. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Y decírselo al Señor una por una. Y decirle al Señor, yo no soy perfecto, pero tú lo eres. Y yo quiero parecerme a ti. Y yo quiero que tú me cambies. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero seguir en la misma vida que yo llevaba antes. Pero no. Y nosotros le estamos diciendo a Dios, tú estás equivocado, Dios. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno es en Cristo, nueva creación es. Hermano, cuando la Biblia dice que tú y yo somos nueva creación, está diciendo es que Dios agarró el pasado que tú y yo antes teníamos. Oye, si Dios vio que tú eres un chismoso, Dios dijo, Arturo ya no va a ser chismoso porque ya yo lo hice de nuevo. Si era un mentiroso, si era un ladrón, si era un impío, si era un odioso, si era alguien lleno de pecado, cuando yo vengo a Cristo, Jesucristo dice, ya ese pasado no cuenta. Ahora lo que cuenta es lo nuevo que yo he hecho en ti. Pero venimos a la iglesia y venimos cargados del viejo hombre, cuando el Señor ya en Mateo nos había dicho, vengan a mí todos los que se sientan cargados y trabajados, turbados, traigan su yugo, traigan esa pesadez del pecado y pónganla sobre mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dejen que yo lleve la carga que ustedes llevan. Pero queremos venir a la iglesia. Y venimos a la iglesia. Y estamos en la iglesia. Y queremos seguir con la misma carga que teníamos en el mundo. Si éramos odiosos en el mundo, ahora en la iglesia, es que yo odio, ¿no? Si en el mundo yo maltrataba a la gente, ahora es que yo voy a seguir maltratando a la gente. No, hermano. Usted y yo somos nuevas criaturas. Y usted y yo tenemos que luchar contra nuestro yo. Tenemos que luchar contra todo aquello que no glorifica a Dios en nuestra vida. Pero hay creyentes que no quieren cambiar. Hay creyentes que no quieren dejar que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Y para ellos la iglesia es un modismo. Es un club. Y yo estoy ahí porque mi amigo está ahí. Porque mi amiga está ahí. Pero yo no estoy ahí porque yo quiero cambiar. Y ustedes que seguimos con el mismo chisme y seguimos tratando, dividiendo a la gente, maltratando a la gente, cuando tú y yo estamos llamados a fomentar el bien, a ser diferente, a vivir para la gloria de Dios y mostrar a Cristo a través de lo que tú y yo a diario hacemos. El apóstol Pablo conocía esta verdad. Y cuando vino a Cristo, le dijo a la iglesia de Galacia,
ya no vivo yo. Iglesia Bíblica Cristiana, metámonos eso en la mente. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, dejamos de ser nosotros y ahora pasamos a ser de Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si todavía me queda algo en la carne para vivir en esta tierra, lo vivo. Oye bien, decía Pablo, y que tenemos que aprenderlo tú y yo. Si ahora lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, para agradar a aquel que me sacó de las tinieblas y vivir para la gloria de su santo y maravilloso nombre. Hay que cambiar. Y para cambiar hay que doblar las rodillas. Hay que meterse con las Escrituras. Hay que dejar de estar oyendo cuentos baratos por ahí. Palabras que simplemente me abordan o me ponen ahí en una esfera que es irreal. El cristiano pasa problemas, persecución y dificultades. Pero hay alguien que me ha dicho, no importa por lo que tenga que pasar, yo vencí ya. Y si tú eres mi hijo, tú también vas a vencer. David había visto esta protección de Dios, y en el Salmo 27:5 él dice, porque Él me esconderá, cuando hablamos de habitación, de habitar seguro bajo la cubierta de Dios, de lo que está hablando el salmista en el verso 1 y 2 del Salmo 91. David, que lo había vivido en carne propia, David decía, porque Jehová me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dios me va a meter en su morada cuando Él vea a mis enemigos que quieren dañarme, que me quieren destruir. David, que era rey, que a cada rato alguien quería arrancarle la cabeza, alguien quería poner su vida en riesgo. David decía, no me importa, porque tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hermano, eso es confiar en el cuidado de Dios. Eso es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Saber que aunque estoy rodeado de muchos males, de muchos peligros, Dios me esconde de todo lo que me puede dañar. Porque en el tabernáculo de Dios yo estoy cubierto. Él me ocultará en el día del mal. En el día malo, Dios no me va a dar la espalda. Él me va a decir, mi hijo, tú no estás solo. ¿Qué va a decir David? Versículo Salmo 32:7. Dice, tú eres mi refugio. Estamos hablando de lo que significa habitar. De lo que significa habitar bajo la sombra del Omnipotente, que es la cubierta de Dios sobre nosotros. David decía, esta cubierta de Dios es la habitación, es la morada que yo he encontrado, donde yo me siento protegido. Y el escritor del Salmo 91 lo creía también así, que de Dios nosotros estamos seguros y estamos bien cubiertos en el tabernáculo de Dios. Versículo 7 del Salmo 32, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodeará. Aleluya. El Salmo 119, versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cuidado de Dios, ver la mano de Dios, sentirme seguro con Dios. ¿En quién te sientes seguro tú? Cada uno de estos versículos me dan seguridad. Me demuestra la protección divina que Dios provee para mí, para sus hijos. En otras palabras, cuando hablamos aquí de la bendición del cuidado de Dios, estamos hablando de disfrutar del bienestar divino. Disfrutar de que no hay un Dios tan grande como el Dios tuyo y mío. Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente. Todo poder le pertenece a Él. Nadie va a sobrepasar su poder. Por eso no hay dificultad, no hay prueba, no hay tribulación por la que tú y yo tengamos que enfrentar, que la pongamos en la mano de Dios, que Dios no haga conforme a su voluntad en nosotros. Lo que pasa es que nosotros, cuando le decimos a Dios, glorifícate o haz conforme a tu voluntad, siempre queremos que sea a la manera nuestra y no a la manera de Dios. A veces la voluntad de Dios es llevarnos de la tierra y matarnos de una vez.
A veces la voluntad de Dios es que perdamos el trabajo. A veces la voluntad de Dios es alejar a ese hermano, a esa hermana, que en vez de ayudarte a avanzar en la fe, te atrasa en el camino de Dios y Dios lo quita de tu camino. Es alejar esas amistades, esa gente que en vez de incluirte en el camino de Dios, te están dañando. Vamos y le pedimos a Dios cuando estamos en aprieto: Dios, haz tu voluntad, socórreme, ayúdame. Y cuando entonces Dios viene y hace así, ¡pum!, nos quita el trabajo. Se lleva al compañero que estaba al lado de nosotros. No, pero Dios, eso no fue lo que yo te pedí. Ahí es donde está el problema. Es que no es lo que tú pides, es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y siempre la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta, aunque te guste o no me guste a mí, pero yo tengo que aceptarla. Y David entendía esto: tú eres mi refugio, tú me guardas de la angustia. El escritor del Salmo 91 decía: Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti yo tengo seguridad. Y el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Lo mismo que está afirmando David, está afirmando el escritor del Salmo 91. Es que si hay alguien que me va a librar cuando yo me siento acorralado, si hay alguien que me va a sacar del peligro, si hay alguien que me va a proteger, si hay alguien que me provee seguridad, esa persona se llama Jehová, no los hombres. En Él es que tú y yo tenemos que confiar. La pregunta que yo te hago: ¿qué tan consciente estamos tú y yo de que Dios todo lo puede hacer? De que todo el poder viene de Dios. Parece que no, porque nuestras vidas a veces no respaldan eso. Parece que no, porque muchas veces nosotros pensamos que con nuestra propia fuerza lo vamos a lograr, hermano, y no es así. Estos días yo he tenido que leer este Salmo 91 y meditar en lo que dice y pedirle perdón a Dios, porque muchas veces cuando nos sentimos abrumados por los problemas, cuando creemos que las cosas no salen como nosotros pensábamos, nosotros queremos coger la vía más corta. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios nos dice: no es a tu manera, esa es mi manera como las cosas funcionan. Porque yo soy tu castillo, yo soy tu libertador, yo soy el que está para protegerte y librarte del mal. Pero nosotros creemos todavía que solo podemos. El salmista nos pone aquí un ejemplo muy práctico, difícil de dejar pasar por alto, el ejemplo de las aves. Mira que dice el versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? El salmista nos está poniendo a nosotros el ejemplo de las aves. Y en este ejemplo está hablando de esa seguridad, de esa protección, que así como las aves cuidan a sus polluelos. No sé si ustedes han visto una gallina cuando saca sus pollitos y usted intenta ponerle la mano a uno de esos pollitos. ¿Cuál es la reacción de la gallina? Le tira, le pica, porque son sus pequeñitos, son sus polluelos, y ella lo protege. Si es tiempo de lluvia, ella lo arropa para que sus pollitos no se mojen. Si hay tempestad, si hay un fuego, ella prefiere quemarse con tal de que sus pequeñitos se mantengan vivos. Ay, si los hijos supieran, si los hijos entendieran lo que es capaz de hacer un padre y una madre para que usted tenga una vida mejor, para que usted no se deje llevar de los vicios, para que usted no se deje llevar de las malas amistades. ¿Hasta qué punto, si ustedes pudieran entender qué somos nosotros los padres de hacer por ustedes? Para cuidarle, protegerle y mantenerle seguros, para que no caigan en las trampas del diablo, para que las drogas no le destruyan, para que la mentira, para que la corrupción del mundo no les acabe. Y la reacción de los hijos es: este viejo está pasado, porque él cree que todavía estamos en los tiempos de él.
Él quiere tenerme como que yo soy una muchachita. Valore ese esfuerzo que hacen sus padres por cuidarle, por protegerle, por preservarle. Porque hay otros que quisieran tener lo que tú tienes como hijo y no tienen a esos padres para contar con ese apoyo. Y Dios te ha dado dos buenos padres. Una madre quizá te ha dado, o te ha dado un papá que lo da todo por ti. Valóralo. Dale gracias a Dios por su vida. Él te protege. Él siempre va a querer lo mejor para ti. Porque si es un buen padre, siempre querrá lo mejor para ti. Para Él tú nunca serás un viejo. Para Él tú nunca te vas a gobernar. Él siempre tratará de darte el mejor consejo. Por eso síguelo. El consejo de la calle no te va a ayudar, no te va a llevar a lo correcto. Pero tu papá y tu mamá siempre querrán lo mejor para ti. Este verso nos habla de que Dios nos cuida a nosotros. Si Dios es capaz de permitir que las aves hagan eso con sus polluelos, imagínate lo que puede hacer Dios. El Dios que creó las aves, que te creó a ti y a mí. ¿Cuánto más puede hacer Dios por ti y por mí? El Dios que lo creó todo. Tú y yo que somos sus semejanzas. ¿Cuántas cosas no es Dios capaz de hacer por ti y por mí? No solamente nos va a cubrir, sino que en Él, cuando estamos en su abrigo, en su habitación, en el lugar donde Dios habita, hermano, y se supone que Dios habita en el corazón tuyo y mío, por eso ese corazón tiene que procurar estar limpio. Por eso ese corazón tiene que leer la palabra de Dios. Por eso ese corazón tiene que orar más. Por eso ese corazón tiene que pasar más tiempo con su Dios. Para que Él me cubra. Para yo sentirme seguro. Para que Él sea mi escudo y mi verdad. Estos versos proveen seguridad de parte de Dios para su pueblo. ¿De qué me libra? Su cuidado. ¿Qué me hace ver de que yo soy protegido cuando yo confío y creo que Dios es mi habitación? Cuando yo disfruto de la bendición del cuidado de Dios sobre mi vida. Cuando yo entiendo que habitar con Dios es estar en un lugar seguro, es estar en los atrios de Dios, es estar en la morada de Dios, es estar protegido por Dios, es estar cubierto por Dios. Eso es habitar, eso es sentirme en confort, una vida plena, una vida feliz al lado de Dios, no importando que mi vida esté pasando por el momento más oscuro o más incómodo que humanamente yo pueda pasar. ¿Qué significa su cuidado? ¿De qué me libra su cuidado? Si leemos los versículos 4 al 13, vamos a darnos cuenta de lo que está diciendo el salmista aquí. Vamos conmigo allá. Con sus plumas te cubrirá. Mira qué es lo que significa ser cuidado. Su cuidado me libra de todo lo que yo le temo. Este segundo punto que dice que su cuidado me libra de todo lo que yo le temo. Vamos a ver de cuáles cosas nosotros humanamente tememos y nos sentimos aprisionados y creemos que no podemos. Cuando Dios dice, si tú confías en mí, si tú habitas en mí, si tú buscas moradas en mí, tú vas a ser librado de todo lo que te preocupa, de todo lo que tú le tienes miedo. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En primer lugar dice que aquello que somos cuidados por Dios, Él nos libra. Oye, ¿de qué? No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Número 2, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni miedo a la muerte, ni mortandad que en medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque los que no siguen el camino del bien no van a terminar bien, pero los que siguen el camino del bien van a terminar bien. Los que siguen el camino del mal, terminan mal, como dice el Salmo 73. Pero los que siguen el camino del bien, terminan bien porque están haciendo la voluntad de Dios. Por eso nosotros, los que estamos limpios, los que hemos seguido la senda de Dios, veremos el final de los impíos y veremos que su final, aunque ahora se vea bonito, si no se convierten a Cristo, van a terminar en el infierno. Y de eso te ha librado Dios a ti y a mí. Porque me ha puesto a Jehová
¿Tú sabes por qué veremos el final de ellos? Que se burlan hoy de ti y de mí porque somos cristianos, que se burlan de los convertidos, que dicen, mira creyéndole a Dios. Y mira yo que tengo riqueza, que lo tengo todo sin ser cristiano, y de payaso metido en una iglesia. Que te digan payaso, que te digan pasado, pero sigamos creyéndole a Dios. Porque el final de ellos no será bueno. Asaf decía, por poco resbalan mis pies en el Salmo 73. Pero cuando vi el final de ellos dije, oh, espérate, no es lo mismo. El final de ellos es deslizadero. Ellos van para el infierno si siguen como van. Pero yo voy para la gloria eterna, porque yo sé en quién he creído. Y dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. Yo confío en Dios, dice el salmista, al Altísimo, como mi lugar seguro, como mi habitación, como mi lugar de confort. Iglesia, amado hermano, el lugar de confort para ti, para mí, el lugar de seguridad se llama Jesucristo. Al igual que el salmista, digámosle a Dios, te he puesto como mi lugar de habitación. Pero hay cristianos que les repela la iglesia, que les repela estar en el lugar donde Dios está. Ellos prefieren estar en cualquier cosa, menos metidos en hacer la voluntad de Dios y hacer lo que agrada al Señor, para ser guardado, para ser cuidado, para ser librado, protegido del mal, para no temerle a la muerte, para no tenerle miedo a las enfermedades. Yo tengo que tener a Dios como la mejor preferencia de mi vida, ponerle a Dios como lo más importante para mí. Y dice más, que cuando yo pongo a Dios como mi lugar seguro, mi lugar de confort, cuando yo prefiero a Dios por encima de todas las cosas, dice el salmista, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también le libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Solamente hay una persona que cuando yo lo cojo como el lugar de mi preferencia, como mi mejor elección, me libra de todo lo que yo le temo. Él me cuida y me libra de todo a lo que yo le tengo miedo. Y el salmista estaba seguro de esto. He escogido, dice el versículo 9, he escogido, he puesto a Jehová, que es mi esperanza. Y esto tiene que calar en nuestros corazones y mente en esta mañana. Hermano, ya quita tu esperanza en lo que la tienes puesta. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. El único que nos va a resolver, el que siempre va a estar ahí para ti, para mí. Aunque nos portemos mal o nos portemos bien, ¿tú sabes quién es? Se llama Jehová. Porque los hombres están con nosotros mientras nosotros nos portamos bien con ellos. El amigo nos apoya mientras nosotros le celebramos los chistes. Pero inmediatamente le hacemos algo que no le gusta, nos dan y nos cierran las puertas. Pero Dios nunca Dios te va a cerrar la puerta. Por eso el salmista decía aquí, yo he puesto a Jehová como mi esperanza, al Altísimo como mi habitación. En Dios solamente está mi confort, en Dios solamente está la protección que yo necesito para alcanzar la meta. Pero nosotros seguimos confiando en los hombres, seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia, y por eso siempre vamos a seguir chocando con una gran pared. David decía, tú eres mi luz, Salmo 27, versículo 1, y mi salvación. ¿A qué yo le voy a tener miedo? Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿A qué me voy a atemorizar? Cuando digo que Él me cuida, es que yo estoy teniendo la calidad de vida bajo el cuidado de Dios. Versículo 4, no tengo mejor escudo que Dios. Versículos 5 y 6, no le tengo miedo ni a lo que me pueda pasar de día ni a lo que me pueda pasar de noche. Versículos 8 y 9, veré con mis ojos cómo van a rodar aquellos que se ponen en mi contra, porque no hay nadie que se le oponga a Dios. Pero muchas veces cuando leemos el Salmo 91 pensamos lo que dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Y dicen, es que Dios me está diciendo que la papeleta de 1000 y de 10,000 cada vez que yo pase por un lugar.
van a caer sobre mí. Sácate eso de la cabeza. No es a esos miles ni a esos 10,000 que se refiere la palabra de Dios. Está diciéndote que todo el que se opone contra ti, que todo el que va en contra de la voluntad de Dios en tu vida, tú lo verás caer, porque el salmista lo experimentó en carne propia. David mismo decía: aunque mis enemigos se levanten contra mí, yo no voy a tener miedo, porque tú vas a vencer a mis enemigos. Tú lo vas a derribar delante de mí. Dice el versículo 2 y 3 del Salmo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para destruirme como hijo de Dios. Mira qué pasó con ellos. Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. ¿Por qué no voy a temer? El Salmo 91, versículo 9 me dice: porque he puesto en Jehová mi esperanza, al Altísimo como mi habitación. Por eso no me importa lo que se levanten en mi contra. En Dios yo tengo seguridad. Dios me libra del mal. Dios me provee. Y Dios me da lo que yo necesito. Y nunca me va a dar ni me va a dar menos de lo que yo necesito. Siempre me va a dar lo que Él entiende que yo necesito. Versículo 10, lo que vivió la nación de Dios, nos habla de lo que vivió el pueblo de Dios. Cuando dice: Él te librará, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto se está refiriendo a lo que vivió el salmista. Está recordando su pasado, recordando cómo el pueblo se vio en Egipto y cómo una plaga, 10 plagas Dios mandó a los egipcios. ¿Y sabes qué? Esas 10 plagas destruyeron a los egipcios, y aquellos que estaban en la mano de Dios, las plagas no pudieron tocar sus moradas. En la muerte de los primogénitos, ellos pusieron el símbolo de la sangre de Cristo, lo que simbolizaba el cordero, la marca de la sangre. Y cada vez que el espíritu de la muerte pasaba por cada hogar y veía ese sello, veía esa sangre, que un día, más de 2000 años después, esa sangre vertiría el pecado de toda la humanidad. El pueblo de Dios fue protegido y sus primogénitos no murieron. Y dice el verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El salmista sabía de lo que Dios le estaba diciendo aquí. Y él lo experimentó, él lo vio. Él vio que Dios protegió a su pueblo de sus enemigos. ¿De qué Dios no te puede proteger a ti? Pensemos lo que decía David: tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? En ti está mi esperanza, en ti tengo seguridad. Los versículos 11 y 12, recursos que tenemos de parte de Dios, cómo Dios nos libra. Versículos que hablan que en la tentación de Jesús en el desierto, los versículos 11 y 12. Y quiero llamar la atención en este punto aquí. No todo el que usa la Biblia o cita la Biblia en determinado momento lo hace de manera correcta. Grábate esto aquí en la mente, lo que te estoy diciendo ahora. No todo el que vocifera, que habla palabra de Dios, la está usando de la manera correcta. Porque en la tentación de Jesús de Mateo 4, versículo 6 y Lucas 4:10, en la tentación allí, Satanás agarra a Jesús. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y mientras oraba, se apareció el diablo. Y el diablo le dice a Jesús, lo lleva a un pináculo alto y le dice: lánzate, que a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso se lo dijo el diablo. Y el diablo estaba hablando mentira. No, él no estaba hablando mentira, pero este no era el contexto de estas escrituras. Cuando el salmista dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y te protejan. Está hablando de esa protección divina, de esa seguridad que tenemos los hijos de Dios en Él. Y Satanás, como sabía esto, porque él conocía las escrituras, le dice a Jesús, le cita la palabra de este Salmo 91, versículo 10, versículo 9, versículo 11, y le dice: Dios no va a dejar que tu pie tropiece, porque Él prometió que a sus hijos Él no lo iba a dejar tropezar. Él te va a cuidar, lánzate, porque Él quería que Jesús le obedeciera. Él quería que Jesús cayera, claudicara a sus pies, como hoy en día los hombres están claudicando a sus pies. Satanás le estaba ofreciendo a Cristo gloria sin sacrificio.
Y este no era el plan de Dios. El plan de Dios era gloria con sacrificio. Hay gente que quiere vivir bien, pero no quiere sacrificarse para vivir bien. Hay gente que quiere estar, que Dios lo bendiga, pero no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren congregarse, no quieren hacer lo que Dios manda en su palabra. Y después se quejan que por qué me pasó esto a mí. Ajá, gloria sin sacrificio, bendiciones sin sacrificio, como le estaba ofreciendo el diablo a Jesús. Y lamentablemente muchos de los hombres en este tiempo es lo que queremos. La vida fácil. El mundo de la droga me lo provee todo. ¿Y después qué? ¿Quiénes van a sufrir después de? Para tener gloria hay que sufrir, hay que pasar como pasó Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo en esto de ser cuidado por Dios? Los versículos 13 y 14 concluyen. Sé que he abusado de ustedes, pero ustedes me conocen ya y saben que yo soy así. Y yo no voy a cortar mi mensaje porque ustedes que quieran ir. Dice el versículo 13 y 14, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo que te dice Dios, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo por ser cuidado con Dios? Que Dios me libra, que Dios me tiene en un lugar alto, porque yo conozco su nombre, que cuando yo le invoque, otra bendición que yo recibo es que Él me escucha. Y lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, que pisarás y hollarás el cachorro del león. Lucas hace referencia a esta misma palabra en Lucas 10:19, cuando Jesús estaba con sus discípulos y le dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada le va a dañar. ¿Saben por qué? Porque yo estoy con ustedes. Ahora, abro un paréntesis en esto dicho por Jesús a sus discípulos, refiriéndose a lo que citaba el Salmo 91, versículos 13 y 14. Sobre el león y el aspi hollarás, y al cachorro del león y al dragón. Si tú no eres de los 12, bíblico cristiano que estás acá, te recomiendo que no tomes literalmente lo que dice Lucas 10:19. Si tú no eres de los 12 y si tú no eres de aquellos que en el desierto o en Israel vieron la mano de Dios obrando a su favor, ya nosotros no tenemos necesidad de ninguna de esas cosas, porque Jesucristo, el sacrificio que tenía que hacer, lo hizo por nosotros. Las bendiciones que Él entendía que nosotros necesitábamos para ser felices era regalarnos la vida eterna, y nos la ha dado, y la tenemos en Él. En Cristo lo tenemos todo, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Ya yo estoy completo en Cristo. Y si algo me falta, Él me lo añade por añadidura. Yo no tengo que estar demostrando que yo soy un poderoso, que yo soy un hombre de Dios, que yo tengo poder, que yo puedo agarrar una serpiente venenosa y como yo soy hijo de Dios, nada me va a pasar. Cuidadito con eso. Hay un predicador en los Estados Unidos que se puso a inventar con esto y en sus predicaciones llevaba serpiente envenenada o venenosa, y hubo una de ellas que le picó el cuello y tuvieron que sacarlo corriendo por emergencia. Es que esas palabras no fueron para él. Esas palabras no son para ti, para mí. Jesucristo, cuando encomienda a los 12, le dice: ustedes vayan, y aún pueden ser mordidos por la serpiente, pisarán escorpiones, y el maligno nada le podrá hacer a ustedes daño. Pero eso fue a los discípulos de aquel momento, porque había un propósito, había un plan, había una época que tenía que darse. En nuestra época ya nada de eso es necesario. Y si alguien te dice lo contrario, mira hermano, no te estoy diciendo que Dios no tiene poder. Dios tiene el poder para librarte. Por accidente te puede picar un animal venenoso y Dios te puede librar de eso. Pero no te pongas a inventar de que porque tú tienes el poder de Dios que tú vas a salir librado. Porque hay advertencia y hay cosas que nosotros tenemos que tomarle en cuenta. Entonces, Dios provee seguridad para nosotros. Dios dice que de las bendiciones que vamos a recibir, no solamente vamos a ser librados del mal. El maligno no solamente no nos podrá hacer daño, sino que cuando hablemos con Él,
Él va a responderlo. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Él promete escucharme cuando yo le invoque. Un Dios que no cierra sus oídos al clamor de sus hijos. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 34, versículos 4, 6, 18 y 19. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él promete escucharlo. Lo hará, porque en esto es glorificado el Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo se lo voy a dar. En su cuidado me siento satisfecho y con Él yo lo tengo todo. Te saciaré de larga vida, dice el salmista. Le mostraré mi salvación, Salmo 91, 16. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan de Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el salmista en el Salmo 37, versículos 4 y 5 y versículo 25, y con esto cierro. Deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya dejemos de estar apoyándonos en nuestra propia fuerza. Ya dejemos de confiar en nosotros mismos. Hagamos lo que dice el versículo 9, porque he puesto a Jehová como mi esperanza, al Altísimo como mi habitación. Dios está para mí. Lo que pasa es que yo no lo estoy buscando. Dios está ahí. Él no me ha dejado solo. Él lo que está esperando es que tú y yo nos acordemos que Él está ahí. Que nos acerquemos a Él. Que recordemos que Él oye el clamor de sus hijos. Pero si tú y yo no clamamos, Él no nos va a escuchar. Si tú y yo no le buscamos, Él no va a aparecer. Queremos ser bendecidos, pero sin buscar a Dios. Hay que buscarle para que Él nos bendiga. Queremos que Él oiga nuestras oraciones. Hay que clamar para que Él la oiga. Hay que ir lo más a los cultos de oración. Hay que buscar la presencia de Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y por último, joven fui y envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nada le falta a los que ponen su confianza en Dios, a los que ponen a Jehová como su habitación, al que dicen: el que habita al abrigo del Altísimo mora seguro. Y le puede decir a Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi seguridad, en ti tengo todo lo que me hacía falta. Inclinemos nuestro rostro.